Anabel Domínguez, de primero de producción, y voy a entrevistar a Eva Rodríguez, que soy profesora de higiene bucodental. ya. Y Diego Gaspar, que soy alumno de higiene bucodental. Bueno, explícanos un poco el ciclo y la asignatura que impartes. Pues yo imparto la asignatura de intervención bucodental y la de conservadora, unas de primero y otras de segundo curso, y además llevo las prácticas en las empresas. Y bueno, el ciclo un poco se enfoca en un poco en la prevención, ¿no?, de patologías orales y también en la educación al paciente. Pero también el higienista bucodental también se encarga de hacer diferentes tratamientos en boca, entonces bueno, tiene las dos partes, tanto preventiva como terapéutica. ¿Qué le dirías a una persona que acaba de entrar al ciclo? Pues bueno, pues que se lo tome con calma, primero de todo, que no se agobie, que es un proceso, aunque sean 2 años, son 2 años intensos, pero que bueno, que puede aprender mucho y no solo aprender a nivel profesional, sino también a nivel de su propia salud y de su entorno también. ¿Tú en qué año estás del ciclo? Yo estoy en segundo de higiene bucodental. ¿Y qué es lo que más te ha gustado del primer año? La asignatura de intervención, porque digamos es como la más práctica, en la que puedes ver digamos el trabajo que vas a realizar en un futuro. ¿Y tú qué le dirías a una persona que acaba de comenzar el ciclo? Sobre todo lo que dijo mi profesora, que es que se lo tome con calma, porque hay asignaturas que son como muy densas y muy teóricas, pero bueno, después tienes, digamos, por ejemplo, intervención, que es así como más práctica, y esas horas pues es como que te dan vida. Entonces eso, que se lo tome con ilusión, que si le gusta el mundo, pues al final pues... ¿Qué salidas profesionales habría del ciclo? Pues en principio el técnico superior en higiene bucodental puede trabajar como higienista en una clínica dental privada, pero también puede optar por trabajar en el SERGAS, en unidades de salud bucodental. Pero para ello tiene que opositar, sí, hay que opositar. ¿Diríais algo más añadido a...? Comenta un poco tu experiencia, si A quieres. ver, mi experiencia, digamos, en el ciclo, la verdad que bastante bien. Lo que es el aprendizaje tal, al ser bastante didáctico y, bueno, que en este caso nos dejan hacer intervención en boca, es como que ya te haces una idea del futuro de lo que realmente vas a trabajar. No vas a llegar trabajando en un fantoma, porque al final en el fantoma es como más, al final no tienes ni saliva ni músculos que, bueno, al final la lengua ya así pues estorban, digamos. ¿Crees que hay un perfil específico para una persona que quiera entrar al ciclo? Bueno, desde luego que te guste la rama sanitaria, eso está claro, y especialmente pues bueno, que el tema de la cavidad oral y también la relación con el paciente, que te gusta hablar con el paciente, un poco esa relación médico-paciente, pues que también te